porque tus bondades y tus maravillas se renuevan cada mañana. Te pedimos en esta mañana por Elvira, que está indispuesta de salud, para que tú seas sanándola, fortaleciendo. Y te pido por cada una de mis compañeras que están aquí conectadas y las que van a conectarse, para que tú seas renovando sus fuerzas, trayendo sanidad, trayéndola al gozo, la alegría de tu salvación, Señor. En este día te damos gracias. Gracias, Señor, por tanto, gracias por tu fidelidad. Gracias, amado Rey. Bendito sea, amado Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, en esta mañana vamos a, vamos a hablar, vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de lo que son los tiempos de espera o la espera en este devocional. Y en esta mañana se llama sostenida, ¿verdad? Eh, la espera tiene un significado, recordemos que hemos estado hablando de eso, y habla que representa y es una alegoría, todo lo que es una espera, que todo lo que tú estás esperando, una promesa, un milagro, una restauración, una sanidad, es una alegoría y es una representación de lo que, digamos que en una magnitud a menor escala, de lo que el pueblo de Dios deberíamos estar haciendo, que es la espera, ¿verdad?, del regreso del Mesías, ¿verdad?, para llevarnos finalmente al hogar eterno. Pero entonces, una de las preguntas es, ¿cómo podemos esperar bien? ¿Cómo esperar bien? Entonces, Jesús nos ha dado fortaleza por medio de su Padre. Y aquí en Marcos 1:35 habla de cómo el Padre sostenía al Hijo, ¿verdad? Dice, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y en Lucas 5:15-16 habla, pero su fama se extendía más y más y se reunían mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y aquí vemos que Jesús tuvo su transición en la tierra, podemos ver que él también tuvo un tiempo donde él necesitó ser sostenido, donde él necesitó ser fortalecido, donde él necesitó, ¿verdad?, que el Padre le ayudara. Entonces, Dios nos promete la ayuda. Aquí en Hebreos 4:15-16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar oportuno socorro. Entonces, aquí habla en Hebreos específicamente de que cuando el tiempo de Jesús transicionó dolor, rechazo, humillación, quebranto, podemos entender que Él es, mira, cuando nosotros estamos en este proceso de espera, de un milagro, de lo que sea que tú le estés pidiendo a Dios y tú estés esperando, y a veces van a venir momentos de dolor, van a venir momentos de quebranto, van a venir momentos de desespero. Y tal vez tú le llamas a una compañera de oración y tal vez tú le llamas a alguien para compartirle de lo que tú estás sintiendo. Y yo te puedo decir algo, hay alguien que te puede entender perfecto, empático contigo, y ese es Jesús. Jesús atravesó el dolor y el quebranto en su máxima expresión. Por eso se le ha llamado ese sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Dice, y fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es que imagínate, por un momento, que Jesús no hubiera pasado todo este proceso de transición en la tierra, donde enfrentó rechazo, donde enfrentó persecución, donde enfrentó dolor, pero también donde vino a mostrar el lado maravilloso, grandioso de su Padre, que fue
a través de los milagros, de los prodigios y de todo lo que Él hizo para manifestar la obra y el amor de su Padre en nosotros. Cuando Jesús viene a la tierra, es una de las formas, digamos, eh, que si Dios, si todo esto de alguna forma no hubiera pasado, tal vez si Jesús no hubiera venido a la tierra, Dios en forma de hombre, tal vez sería más difícil para nosotros creer que Él podría compadecerse de nosotros. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien está compartiendo una situación con otra persona? Y no sé si te ha pasado alguna vez en tu mente que estás hablando con alguien, pero en tu mente dices, ay, pero pues tú qué sabes si tú nunca has pasado por esto, nunca has pasado nunca has pasado la pérdida de un ser querido, a lo mejor tu esposo nunca se ha ido de casa, a lo mejor tú nunca has pasado necesidad económica. Tal vez no se lo has dicho, pero lo has pensado. ¿Tú qué sabes de esto si no lo has atravesado? Y tal vez nosotros nos podremos haber sentido igual con Jesús si Él no hubiera pasado el quebranto humano del dolor, esta travesía del dolor. Pero entonces entendemos que cuando Jesús pasó todo esto, mira, Él sí ahora, Él sí puede comprendernos, Él puede entendernos, Él sufre y Él llora con nosotros. Jesús lloró mientras estuvo aquí en la tierra y eso nos muestra el corazón todo compasivo que Dios tiene. Y quiero que sepas que cuando tú sufres, Dios se duele contigo y que en medio de este mundo caído y de las situaciones que pasan, pues Dios se duele también. Ahora, dice, aquí hay una frase que encontré que dijo C.S. Lewis en una carta que le escribió, se llama a María Willis. Dice, rara vez es el presente y lo real lo que me resulta intolerable. Fíjate, no lo que está pasando en este momento es lo que nos resulta intolerable. Dice, recuerde que a uno se le da fuerza para soportar lo que le sucede. O sea, estamos hablando de lo que Hebreos acaba de decirnos, que Dios nos da el oportuno socorro. Entonces dice, pero no las 100 y una cosas diferentes que podrían pasar. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Las 100 y una cosas que podrían pasar son todas las cosas y todos los escenarios que tú y yo pasamos en nuestra mente, que nos preocupan y que ni siquiera han ocurrido y que nos atormentan. O sea, la fuerza que Dios nos da es para lo que estamos pasando en este momento, no por lo que los dardos del enemigo o nuestras imaginaciones quieran llevarnos. Por eso en esa parte la tarea de ser sigilosas, diligentes en llevar todo pensamiento a la mente en Cristo, porque el enemigo va a querer robar tu paz y mi paz. Entonces, mire, es muy semejante y te voy a decir cómo funciona esto de ser sostenidas por el Señor. Cuando los israelitas estaban en el desierto, ¿cómo funcionaba esta dinámica? Ellos recibían maná cada día. Ellos recibían su alimento cada día y ese era el compromiso y la promesa de Dios de su cuidado hacia su pueblo. A Dios no se le olvidó un solo día durante los 40 años proveerles de maná. ¿Cuál era la única condición? Ellos no podían almacenar el maná. Solamente creo que no sé, yo creo que el del viernes para el Shabbat, para el día del reposo, pero de ahí en fuera no había más, no había armarios llenos de maná, ni alacenas, ni contenedores, no había eso. Pero ¿sabes por qué pasó esta situación? ¿Sabes por qué el Señor estableció esta mecánica? Porque Dios quería que aprendieran a depender de Él, pero no solo eso, sino a confiar en Él, en saber que si el Señor les había prometido el alimento para cada día, Dios no se le iba a olvidar. Entonces, a Dios no se le ha olvidado tu situación y mi situación de sostenernos. Ahora,
Tal vez a los hijos de Israel les tomó tiempo confiar, porque humanamente la duda quiere venir a la mente, al corazón, ¿verdad? Y tuvieron que ir a adaptarse a la cama, dice, con el estómago lleno, pero con los armarios vacíos. Entonces, Éxodo 16:35 dice, el pueblo de Israel comió el maná durante 40 años hasta que llegaron a una tierra habitable. Comieron el maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Entonces, caminar en dependencia diaria de Dios nos lleva a mantenernos caminando con Él, ¿verdad? En comunión continua, una comunión que satisface nuestras necesidades un día a la vez. Él nos da lo que necesitamos, pero Él también, miren, esa es una de las cosas que yo veo mucho cuando las personas pasan una crisis de dolor, y esa es una frase que pocas veces he escuchado, pero que quiero que la grabes en tu corazón. Dios no solo quiere darte la fuerza, Él quiere darse a sí mismo a través de su presencia, a través de su Hijo, a través de la salvación. Él ya se dio a sí mismo. Entonces, ¿cómo Él se da a sí mismo? Primero, a través de su palabra, ¿verdad? Las pruebas a veces en nuestra vida van a llevarnos a un anhelo, ¿verdad? Anhelar su sustento, anhelar su fuerza, su presencia. Y las escrituras, ¿verdad? Nos ofrecen esto, porque el dolor de alguna manera tiene que producir un hambre y un deseo y un anhelo en nosotros, pero depende de nosotros qué salida le estamos dando a este hambre. Es como cuando tú y yo tenemos hambre. Mira, podemos comer cosas saludables, podemos cocinar en casa, comer un estofado, comer proteína, unos huevos, un aguacate, su arroz, sus frijoles, ya sé que es bien temprano, pero es un ejemplo. O nosotros decidimos si nos comemos un pan, un café, un jugo, o no comemos nada y así andamos con el hambre. Entonces, ¿de qué manera vamos a saciar o satisfacer este dolor y este hambre que se produce en medio de las pruebas? Uno de ellos es a través de las escrituras, porque, ¿verdad? Ese es como un maná que nos nutre para sobrevivir. Ahora, aprender a esperar bien para poder seguir esperando, porque siempre a lo largo de nuestra vida vamos a estar esperando algo. Entonces, dice, durante los 40 años que los israelitas necesitaron el maná, Dios suplió sus necesidades diarias. Y Dios va a suplir tu necesidad y mi necesidad diaria de su presencia en nuestra vida, de su presencia para sostenernos en lo que tú sientes que se está haciendo complicado. Otro ejemplo, cuando los panes y los peces. ¿Recuerdas que Jesús estaba predicando ante una multitud que eran como 5,000? Y bueno, y tomó dos pescados y 5 panes de cebada y alimentó toda esa multitud, ¿verdad? Todo lo que quisieron, que hasta sobró. Ahora, cuando analizamos nuestras circunstancias, tal vez te vas a dar cuenta que hay situaciones que tienen o necesidades que tienen que ser provistas. Y Dios dice, no mira nuestra situación y se tuerce las manos como diciendo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? No, Dios no está limitado por los recursos, ¿verdad? Que nosotros tenemos. La limitación es terrenal, pero no es del cielo. Entonces, Dios está dispuesto a prestarnos ese oportuno socorro, esa ayuda, pero esa ayuda no solo estamos hablando, ya no estamos solo hablando de las escrituras y de Jesús mismo. También estamos hablando de provisión a grado material, porque aquí ya está hablando de un sustento, de un alimento. A lo mejor tu situación en algún momento te ha llevado a situaciones de quebranto, de necesidad económica, pues Jesús también está ahí y Él no está limitado para proveer esas necesidades. Ahora, una de las cosas, aparte de ir a las escrituras, es orar para que Dios provea. Porque mira,
Dice, si no puedo imaginar cómo Dios pueda satisfacer una necesidad, no se la voy a presentar a Él. A lo mejor no sabemos cómo presentarnos delante de Dios para presentarle la situación que estamos pasando. Y a veces, a veces no le presentamos todas nuestras necesidades al Señor. A veces no le llevamos todas nuestras necesidades a Dios. A veces simplemente nos quedamos ahí pensando o deseando, ¿verdad? Pero dice, muchas veces queremos pensar humanamente cómo Dios va a proveer esa situación para yo poder presentarse. Nosotros, nosotros muchas veces en nuestra mente vamos adelante y decimos, sí, pero Señor, ¿cómo va a proveer esta situación? ¿Cómo va Dios a abrir puertas para este trabajo? ¿Cómo Dios va a traer sanidad a esta situación si el doctor dijo? ¿O cómo voy a pagar esta deuda? ¿O cómo va a regresar este hombre? ¿O cómo se va a convertir mi hijo? Si mira dónde han, o sea, nosotros queremos casi que pedirle la petición a Dios y decirle cómo le tiene que hacer. Y ese, humanamente, te digo, sí es común que pase esto, pero ese no es nuestro trabajo. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es presentarle y llevarle a los pies de Cristo las necesidades que tenemos. Y dice, Dios se deleita cuando le damos acertijos sin solución. Y, pues, y acordémonos que ayer les comentaba esto de Efesios 3:20. Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. O sea, tu necesidad y mi necesidad a Dios no lo toman por sorpresa. Y recordemos otra vez, Dios no está limitado por ningún recurso, por, por nada, ¿verdad? Dios satisfará todas las necesidades que tú tienes en tu vida, a lo largo de tu vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confiar que así será. Entonces, la Biblia está llena de promesas para quienes esperan en Dios y serán recompensados. Fíjate, no solo estamos hablando de la respuesta, de esa situación que tú estás pidiéndole a Dios que Él responda. No solo es eso. Por tanto, el Señor espera tener misericordia de vosotros y por eso se enaltece para tener misericordia de vosotros. Porque Jehová es Dios de justicia. Bienaventurados a todos los que en Él esperan. Bienaventurados a todos los que en Él esperan en Isaías 30:18. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Benditos. Si tú y yo estamos esperando, ya somos llamadas benditas. Bueno, ahora, aquí dice, y ayer se los comenté y repasándolo otra vez, Salmo 25:3 dice que ninguno que espera en el Señor quedará avergonzado. Dice, ningún ojo ha visto a Dios fuera de ti que actúa a los que esperan. Dios actúa a los que esperan. ¿Cuándo? No sé. Pero aquí dice, aquí está la promesa. Dios actúa a los que esperan. Entonces, esa es nuestra garantía. Esa es nuestra promesa y eso es lo único que nos tiene que importar. A los que esperan, bueno, sí va a haber un tiempo de espera, pero eh, ahí está el actuar del Señor, en la promesa. Ahora, esta es una de las promesas más bonitas que te quiero compartir hoy, que espero que el Señor sea renovándote. Dice, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Isaías 4:31. 40:31. Y muchas veces la espera se hace larga y muchas veces la espera. En México tenemos una frase bien, ay, qué fea. Dice, el que espera desespera. No, esa no es una frase cristiana, porque Dios está tratando de construir un carácter en nosotros. Y yo les hablaba ayer de todo lo que la tecnología y la situación ahorita de que todo lo express, todo lo rápido, todo para ahorita, todo para ayer. Y, y pues no, esas no, no son características. Jesús no se desesperó, José no se desesperó, Pablo no se desesperó, María no se desesperó, Elizabeth y Ana que esperaban un hijo y estuvieron esperando de parte de Dios el milagro, no se desesperaron. José no se desesperó. David, para el cumplimiento de ser rey, no se desesperó. Ellos esperaron años. Entonces, eh, no, no, Dios lo que quiere es renovar nuestras fuerzas y que no nos cansemos.
¿verdad? Porque dice que Él va a renovar nuestras fuerzas a los que esperemos, ¿verdad? Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Dios quiere darte fuerzas renovadas cada día en medio de la espera, ¿verdad? Ahora, si elegimos esperar, no solo que nuestros problemas desaparezcan, sino esperar en el Señor para que Dios bendiga esa espera. Mira, de esta espera tú puedes extraer un montón de cosas. ¿Sabes qué es lo mejor que tú puedes extraer en medio de este proceso? Aprendizaje y enseñanza que tú puedes compartir con otras. Tú llevas un camino adelante, no sé por cuánto tiempo, en cosas que te han pasado que a lo mejor a otras todavía no han pasado. A lo mejor tú ya experimentaste la gloria de Dios de una manera, en un milagro financiero, en un milagro de salvación, en un milagro que no pensabas que iba a pasar, porque en medio de la espera cosas buenas pasan también. No todo es espera, hay cosas que vienen y se cumplen en medio de ese proceso y eso es lo que nos alienta. Ayer, ¿cuántos testimonios no escuchábamos de cosas que Dios está haciendo en la vida de las damitas? Salvación, restauración familiar, provisión, salvación. Dios se mueve en medio de su pueblo, en medio de los que esperan. Entonces Dios quiere bendecir esa espera y Dios te da, ¿verdad? Testimonios en medio de esa espera. Ahora, te voy a compartir un testimonio muy breve. Había una damita que se llamaba Vanessa Rendal. Y dice que cuando era niña contrajo polio. Dice que tuvo varias cirugías. Estuvo hospitalizada durante un año. Sus compañeros de clase se burlaban de ella. Cuando creció y se casó, sufrió múltiples abortos espontáneos y luego la muerte de su hijo pequeño debido a un error médico. Luego, el dolor debilitante y la disminución del uso de sus extremidades. Bueno, luego tuvo un síndrome que se llama pospolio. Luego, su esposo la abandonó a ella y sus dos hijas. Dice, perder mi hijo, mi salud y matrimonio casi me hizo perder la cabeza. Si fuera por mí, habría escrito mi historia de manera diferente. Cada niña representa algo difícil, desgarrador, cambiando la vida, pero ahora en retrospectiva no borraría ni una sola línea. ¿Por qué? Porque dice que en medio de su dolor más profundo, en la oscuridad, la presencia de Dios ha sido inconfundible. No ve a Dios como un premio de consolación. Ahora, yo no estoy diciendo que la restauración no va a venir. La restauración va a venir para cada una de ustedes en el nombre de Jesús. Pero estoy hablando de múltiples pérdidas y múltiples dolores y aflicciones que vinieron a la vida de esta mujer. Y cómo en medio de eso, mira, ahorita me viene mucho a la mente el versículo de Job cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y si no fuera por este proceso, seamos sinceras, tú y yo no hubiéramos conocido a un Dios real que ahora conocemos. Entonces, la presencia de Dios se hace manifiesta y no se hace más esperar en medio de estos procesos, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la pérdida, en medio de la necesidad. Dios está listo para ser consolador, para ser proveedor, para ser sanador, para ser tu esposo, para ser mi amigo, para ser nuestro salvador y para ser nuestro padre. Y Él puede hacerlas todas y cada una y Él no se cansa. Ahora, en nuestra espera podemos llegar a momentos donde nos quedemos sin palabras para clamar y puede que haya momentos donde sientas que no tienes palabras para manifestarlo, pero hay veces que nuestras oraciones no tienen que ser manifestadas en palabras. Dice Salmo 34:15, los ojos del Señor son hacia el justo y sus oídos hacia su grito. Cuando los justos claman, piden ayuda, el Señor los libra, los oye y los libra de todos sus problemas. Entonces, Dios está atento a nuestro clamor, a nuestra oración. El clamor es como un tipo de oración más fuerte. A veces cuando nos lamentamos, cuando lloramos, cuando nos dolemos, a lo mejor no tuviste palabras, pero te arrodillaste, lloraste. Bueno, Dios vio también esa oración. No es como que, mi hija solo lloró, no dijo nada.
bueno, hay regreso. No, Dios lo vio y Dios se compadeció. Y Él ve ese llanto como una comunicación, como un bebé. Cuando nosotros tuvimos a nuestros hijos pequeños, cada una, nuestros hijos lloraban y sabíamos que había una necesidad que tenía que ser suplida. Y era una manera en que sabíamos que nuestros hijos nos estaban comunicando algo. Bueno, es exactamente lo mismo. Dios sabe que estamos manifestando una necesidad, un anhelo, un deseo, un dolor, un quebranto, y Él lo sabe interpretar. Ahora, llorar es cuando nuestras palabras no pueden expresar el dolor. Expresa que necesitamos ayuda, pero no sabemos qué tipo de ayuda necesitamos, ¿verdad? Aquí la última promesa. Él levanta a los de espíritu abatido, ¿verdad? A los quebrantados de corazón y espíritu abatido. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando podemos, cuando lo único que nos queda es llorar, es suficiente. Nos coloca en una posición. Marcos 10:15 dice que de cierto dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Llorar nos coloca en una posición de humildad, tal vez a veces de humillación, tal vez de dolor, de vulnerabilidad, porque abrimos nuestro corazón a Dios y nos volvemos como niños. Entonces somos aptos para el reino de Dios, porque nuestro corazón está desnudo delante de Él, sin pretensiones. Entonces, aquí es, David estaba clamando a Dios. Podemos usar los salmos o parte de las escrituras como nuestras oraciones, ¿verdad? O como un bebé que sabemos que Dios puede satisfacer cualquier necesidad. Romanos 8:26 dice, así también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos sin decir. A veces no sabemos cómo, pero el Espíritu Santo quiere ayudarte a ti y a mí a darnos esa sagacidad, a darnos esa ternura para entrar en la presencia de Dios. A veces no son las muchas palabras. Si en tu corazón solo está el llorar, llora y descansa en Él. Bueno, va a haber una pequeña tarea que te vamos a dejar para este día, y es que medites en el Salmo 77. Y si puedes en los comentarios o en el grupo, lo comentas, lo compartes, lo que Dios haya hablado a tu vida a través de ese salmo en el día de hoy. Padre, te damos gracias, porque en este día tú levantas, Señor. Tú estás cercano a todo el que pasa quebranto, a todo el que pasa dolor, a todo aquel, Señor, que se siente que no puede más. Tú quieres darle fuerzas nuevas en este día. Gracias por tus promesas, porque tu palabra dice que todas tus promesas en ti son sí y amén. Te pido que las esperanzas y las fuerzas de cada una de mis hermanas, de mis hermanos, sean renovadas en ti. Donde ellas se han sentido desalentadas para no seguir más, te pido que renueves esa esperanza, porque tu palabra dice que los que esperan en ti no serán avergonzados. Donde ellas se han sentido vergüenza, donde ellas se han sentido agotadas, donde ellas se han sentido en los límites de sus capacidades, extiéndelas, fortalécelas, renuévalas. Dales una doble porción de fe. Te pido, Señor, por cada una de mis compañeras, que seas tú con ellas y delante de ellas en este día. Que ellas puedan ver tu amor, tu gracia y tu favor en sus vidas. Rodéalas, Señor, con tu amor y con tu presencia. Gracias por cada una de ellas. Gracias por cada uno de los que se han conectado a escuchar este devocional. Jehová les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Te damos gracias, amado Dios, por todas tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te damos gracias por haberte conectado a este devocional. Dale like, comparte, activa la campanita y colócanos tus peticiones de oración en los comentarios. Bendiciones.